No sé si a los asistentes el día de hoy, esta charla es probable que salga o en Facebook o en YouTube, eso es lo que está coordinando Dani, para ver con cuál de las dos redes nos podrán seguir a la par, para los que no puedan tener acceso a Zoom o estén en otras ocupaciones. Les recordamos que en el canal de YouTube pueden seguir la charla en la noche, pueden verla, bueno, no en la noche, sí, un par de horas de acabar la charla, tienen la charla subida para que puedan refrescar algún conocimiento o algo que no les haya quedado claro. Igual pueden hacer todas las consultas que estimen conveniente por YouTube, que son respondidas. Pueden hacer, los que quieren entrar por Facebook también pueden verla por Facebook y hacer todas las consultas. Así que hay todas las vías que existen o que tiene Parker Russell legal para poder absorber todas las consultas que tengan, que estén relacionadas con cada uno de los casos. Por ahora estamos siempre a disposición de poder atender las dudas que tuviese. En breve vamos a poder confirmar las redes sociales donde vamos a poder hacer la transmisión. Estamos justamente resolviendo la transmisión de la exposición. Son temas técnicos que siempre pasan. Para Son cosas que comentarles pasan para que vean que estamos en vivo, esto no es grabado, es totalmente en vivo. Estas cosas suelen pasar cuando tienes estas transmisiones en vivo, ¿no? Es normal. Se ha ampliado la emergencia sanitaria. Esto ha conllevado a diversas dudas. Eso ha motivado la exposición del día de hoy, que en breves instantes vamos a poder empezar. Para todos los sectores que están en la fase 2, el único requisito que se les pide es preparar su protocolo de salud y seguridad y presentarlo en la web de MINSA. La web es Salud y Trabajo, así que en esa web es donde ustedes pueden cargar hay dos adjuntos que hay que alcanzar: el protocolo y la lista de trabajadores que tengamos. Con esos dos, el MINSA le responde muy rápidamente sobre la aprobación del plan y les extiende una constancia de operaciones. Y con eso ya pueden volver a operar sin ningún problema. Creo que no me estoy metiendo en tu charla, ¿no, Jorge? Ese tema no está en la lista. Sí. No está, pero es bueno, okay. Ahí está justo la primera slide que vamos a conversar. Eso es necesario, tener el tema del protocolo para poder iniciar el día que nos toque, ¿no? Bien, empezamos la presentación entonces, como corresponde, y siempre dar la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parker Russell en el Perú. ¿Qué tal? Doctor. Gracias, Dani. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Hoy día, bueno, nos enteramos hace varios días de la ampliación de la cuarentena. La semana pasada salió la norma de ampliación de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria anterior tenía como vencimiento el 9 de junio, o sea, hoy día vencía, con lo cual a partir de mañana teóricamente una serie de acuerdos o de necesidades o de vigencia de ciertas normas quedaban en suspenso, o simplemente se reactivaban otras, y hace un par de días, o la semana pasada, salió la norma por la cual la prorrogaban 3 meses. Tenemos que distinguir la emergencia sanitaria del estado de emergencia, son cosas totalmente diferentes, y un poco toda esta ampliación de la emergencia sanitaria ha creado toda una ampliación de plazos en diferentes temas y una serie de impactos que se producen en las compañías. Y un poco la charla que hoy día nos va a dar Jorge es sobre esos temas. Así que adelante, Jorge. Gracias Carlos. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están oyendo por esta plataforma de Zoom.
También un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando desde la plataforma de YouTube. Hoy día vamos a hablar de los impactos laborales de la extensión del estado de emergencia sanitario, ¿no? Como bien dijo Carlos, esta norma que está ampliando el estado de emergencia sanitario hasta el 7 de septiembre. Perdón. Como siempre, todas las dudas van a ser resueltas, todas las interrogantes van a ser contestadas, ya sea a través del chat o a través de las preguntas que puedan hacer ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces empezamos. El siguiente, por favor. Entonces, para tener en contexto y entrar en contexto de lo que está pasando, vamos a hacer una diferencia, porque es una cosa que se suele confundir, qué es el estado de emergencia y qué es el estado de emergencia sanitario. ¿Ya? Son dos conceptos que al parecer serían iguales, pero no lo son. Y tengo que hacer esta distinción porque ciertas cuestiones de ámbito laboral se circunscriben a la vigencia del estado de emergencia o del estado de emergencia sanitaria. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, vamos a entender mucho el desarrollo que vamos a hacer más adelante. El estado de emergencia es un estado de excepción constitucionalmente regulado. Está regulado en el, si no me falla la memoria, en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Es una facultad del Ejecutivo dictarla. ¿Ok? Básicamente, o sea, para evitarnos discusiones doctrinarias de derecho, que hasta a veces son muy densas, en el estado de emergencia queda restringido el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad, la seguridad de las personas, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, de tránsito, en todo el territorio en resguardo de la salud pública. ¿Ok? Es por eso que nosotros estamos ahorita en un aislamiento social obligatorio, derivado del estado de emergencia. O sea, no podemos salir de nuestras casas, eso se deriva del estado de emergencia. Al mismo tiempo, no al mismo tiempo, sino días antes que se decretara el primer estado de emergencia en donde se decretó el aislamiento social obligatorio, se dictó una norma que fue de nivel sectorial, que fue en el sector salud. Se dictó un estado de emergencia sanitario. ¿Qué es esto? La diferencia, primera, este estado de emergencia sanitario se dicta a través de una resolución ministerial, un decreto supremo. A través de un decreto supremo. Okay. Entonces, la primera diferencia que vemos es técnica, mientras una es de nivel constitucional, la otra es de nivel normativo ministerial. El estado de emergencia básicamente lo que va a buscar es implementar y aprobar el plan de acción y relación de bienes y servicios que requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria. Esto incluye seguros sociales de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En resumidas cuentas, el estado de emergencia nacional va a ser para resguardar la salud, la seguridad y la salud de la población, y el estado de emergencia es una facilidad que se está otorgando para acelerar el gasto implementar diversos programas, hacer diversas cuestiones que ayuden a combatir la enfermedad. ¿Ok? Eso se ha extendido. ¿Ok? Entonces ya teniendo claro cuál es la diferencia, porque más adelante vamos a ver que una cosa está con la otra, vamos a ver que el estado de emergencia nacional vence el 30 de junio, o sea, dentro de 21 días. El estado de emergencia sanitario vence el 7 de septiembre, dentro de 90 días. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos otra gran diferencia. El estado de emergencia sanitario vence en septiembre, el estado de emergencia nacional vence el 30 de junio. En estricto, el aislamiento social obligatorio debería concluir el 30 de junio. Debería, porque está derivado de esa emergencia. ¿Ok? Y todo lo demás que vamos a hablar va a vencer el 7 de septiembre o el 7 de octubre, dependiendo de la facilidad que ha dado el Estado. ¿Ok? Las preguntas que tengan en cualquier momento a través del chat para poderlas responder. Siguiente, por favor. La primera acción que se ha prorrogado en el tiempo por la prorrogación automática del estado de emergencia sanitario es el trabajo remoto. Se extiende la aplicación de trabajo remoto hasta el 7 de septiembre de 2020. Hasta hace unos días, hasta el día de hoy, hasta el 9 de septiembre, se podía aplicar trabajo remoto.
Si no se hubiera dado esta norma de extensión, lo que hubiese pasado es que o todo el mundo regresaba a trabajar a las oficinas, o las empresas hubieran tenido que comenzar a hacer adendas a los contratos por teletrabajo. Como ya hemos hablado en otras charlas, y si no lo han escuchado, lo pueden ver a través de, de los videos que nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, vimos la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo. Sus diferencias. ¿Ok? Es bueno recordar qué cosa es el trabajo remoto. O sea, ¿qué cosa es el trabajo remoto? El trabajo remoto se define como la prestación de servicios subordinados con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Por ejemplo, trabajo remoto puede aplicar a un trabajador que sea en extranjero y se quedó varado en Cuba. No, en Cuba no hay buen internet. Vamos a ver, en República Dominicana se quedó varado en Punta Cana porque se fue con su esposa y sus hijos a unas vacaciones de verano. Sí, podría, es más, es totalmente viable. Y eso ha pasado en algunos casos, no están aplicando trabajo remoto y están trabajando desde allá a través del internet. Utilizando cualquier medio o mecanismo posible de realizar labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay ciertas labores que no se pueden aplicar a través del trabajo remoto. Es imposible aplicar trabajo remoto en ciertos trabajos. Por ejemplo, el chofer. No hay forma que un chofer ejerza su trabajo a través de trabajo remoto. Hasta ahora. No sé, desconozco si es que hay un artilugio moderno, electrónico, que te permita manejar a distancia. Pero hasta ahora, sí, ¿no? Durante la emergencia sanitaria, los empleadores deberán identificar a los trabajadores de grupo de riesgo y aplicar obligatoriamente trabajo remoto. Y acá vamos a otra cosa. Entendido que la gente que está en el grupo de riesgo, se debe aplicar trabajo remoto a ese grupo de riesgo. En un momento vamos a hablar de declaración jurada. No sé por qué mis sectores están pensando en eso. Ahorita en un momento vamos a hablar de declaración jurada. Pero en estricto, durante la emergencia sanitaria, o sea, hasta el 7 de septiembre, yo debería aplicar trabajo remoto al grupo de trabajadores de riesgo. De no ser posible, otorgar licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Lo que ya hemos venido hablando de la suspensión, la licencia con goce de haber compensable. Por favor, Dani, si podrías hacer clic en el hipervínculo, en la gran I que está ahí abajo, por favor. Para entrar a explicar un cuadrito importante. El grupo de riesgo. O sea, ha habido, como ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5 normas que han regulado quiénes son los grupos de riesgo. Empiezan con 60 años, un tipo, otro tipo, una cosa, otra cosa. Bueno, al final parece que hay un poco de confusión en el medio. Y el que lo regula, y donde está regulado quiénes son los trabajadores del grupo de riesgo, está regulado en la resolución ministerial 283-2020-MINSA. ¿Ok? ¿Quiénes son los del grupo de riesgo? 65 años. Todos mayores de 65 años. Los que tengan hipertensión arterial no controlada. Los que tengan enfermedades cardiovasculares graves. Cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, u obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40 o más. Esos son los de trabajo de riesgo, esos son los del grupo de riesgo. Por lo tanto, los que pertenecen al grupo de riesgo deberían tener trabajo remoto de manera obligatoria, salvo lo que ya dije, lo de la declaración jurada que vamos a ver. Deberían tener de hacer trabajo remoto. Y si no pudieran hacer trabajo remoto, pues deberán entrar en licencia con goce de haber compensado. ¿Okay? Si regresamos, por favor, con la flechita del hipervínculo, para regresar a la diapositiva en que estábamos. Siguiente, por favor. Ahora, como ustedes muchos saben, y ha habido muchas consultas, los trabajadores que realizan el grupo de riesgo pueden presentar una declaración jurada a fin de realizar trabajo en forma presencial. ¿Ok? Hasta ahí lo que se hablaba era que se estaba trasladando la responsabilidad del cuidado al trabajador y ya no al empleado. ¿Okay? Al parecer, esto no fue bien recibido por la sociedad, por muchos centrales sindicales y por algunos líderes de opinión.
Y resultó que en la regulación que se hizo, en el reglamento de esta norma, se estipularon parámetros que regresaban básicamente a la responsabilidad del cuidado del empleador. ¿Ok? Entonces, no es simplemente presentar una declaración por presentar. Primero, hay unos parámetros que cumplir. Y segundo, hay un formato especial de declaración jurada que presentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer un trabajador que está en el grupo de riesgo y que quiere presentar su declaración jurada porque quiere hacer trabajo presencial? Primero, debe solicitar a su empleador, por medio físico, digitales o virtuales, cualesquiera, la emisión de un certificado de aptitud validado por el médico responsable de la vigilancia de la salud en el trabajo o quien haga sus veces. Entonces, aquí tenemos el primer control. Si yo quiero regresar, si yo soy grupo de riesgo, o sumamos que tengo mayor a 65, de un IMC mayor a 40, o soy asmático, grave, ¿eh? Entonces deberé solicitar a mi empleador la emisión de un certificado de salud. ¿Y quién emite ese certificado de salud? El médico responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Porque si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan en las charlas que nosotros hemos dado de seguridad y salud en el trabajo, todas las empresas deberían ya tener su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y aquellas que no, deben contar con un médico, un profesional responsable de la vigilancia del manejo del COVID en el trabajo. ¿Ok? Entonces, si un trabajador se quiere regresar, el médico responsable va a tener que dar un certificado de salud, quien bajo criterio médico autoriza la realización de las labores presenciales en caso que así lo considere. Entonces, aquí hay una palabra muy interesante, criterio médico. Criterio médico va de, lo que quiere decir en resumidas cuentas, es que médicamente el trabajador está apto para trabajar de manera presencial. Por lo tanto, su enfermedad que lo hacía parte del grupo de riesgo está suficientemente controlada como para bajar el nivel de exposición que él tenga contra el virus. Eso es lo que básicamente dice. Eso es lo que básicamente es el criterio médico. No es simplemente un certificado por certificar. Tiene que haber un criterio médico. Entonces, básicamente, con ese documento lo que está diciendo el médico responsable de la vigilancia de la salud, o quien haga su vez en el centro de trabajo, está diciendo, yo considero que los factores que este trabajador lo hacen del grupo de riesgo están atenuados o disminuidos por tales y tales y tales razones. Por eso, doy mi visto bueno y mi bendición para que él pueda empezar a trabajar. ¿Ok? Una vez obtenido este documento, el empleador deberá enviar el certificado de aptitud validado por el médico ocupacional o quien haga a sus veces al trabajador por medio físico, digitales o virtual, ya sea de manera física o a través de un correo electrónico. ¿Okay? Dentro de las 48 horas siguientes de formulado solicitud de emisión de certificado de aptitud. O sea, pongámonos en fechas. Si el día lunes mi trabajador me pide el certificado de aptitud, yo deberé remitirle ese certificado en las 48 horas siguientes. Eso significa que tiene, imaginemos que lo manda lunes a primera hora. Lunes, martes. El martes, a final de jornada, a más tardar, debería estar yo enviándole el certificado. 48 horas. ¿Ok? Una vez que la tiene el trabajador deberá remitir la declaración jurada bajo el formato que habíamos comentado, debidamente firmada en un plazo de 48 horas previo al reviso de la prestación de labores. ¿Ok? Estamos a martes. Miércoles, jueves. Asumiendo que el jueves o el viernes va a empezar labores. Miren, ya van 4 días del procedimiento. Él debe emitir su declaración jurada y debe adjuntar ¿cómo se llama? El certificado médico. ¿Ok? Siguiente, por favor. ...24 horas antes del reinicio de actividades en el centro de trabajo, el empleador debe devolver la declaración jurada con la firma de representante legal y del médico responsable de vigilancia y salud en el trabajo en señal de aceptación y conformidad. O sea, eso vale decir 48, 24 más, casi se va a demorar casi 5 días, casi una semana laboral completa, así que trabajan de lunes a viernes, para que este trabajador pueda reingresar el día lunes siguiente. ¿Qué es lo primero que vemos acá?
que básicamente la responsabilidad de que la salud del trabajador esté bien es el médico responsable que suscribe el certificado médico, y que el empleador sabe y conoce los riesgos a que se está exponiendo, porque tiene que entregar esa declaración jurada debidamente rubricada por el representante legal, por el médico. Ahora, sin perjuicio de la suscripción del trabajador de la declaración jurada, el empleador sigue siendo responsable pleno por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el cabal cumplimiento de sus obligaciones conforme a la norma de seguridad y salud del trabajo. O sea, independientemente que yo tenga una declaración jurada firmada por el trabajador, eso no significa que si el trabajador se contagia de COVID, yo digo, no es mi responsabilidad. Sigue siendo responsabilidad tuya. ¿Ok? Porque mi obligación como empleador es velar por el cumplimiento del sistema de seguridad del trabajo y los parámetros de seguridad del trabajo que hay. ¿Okay? Además, el empleador, yo como empleador, tengo la obligación de conservar ya sea por medio físico o virtual, una copia de la declaración jurada a fin de exponerla ante cualquier proceso de fiscalización por parte de las autoridades competentes. ¿Eso qué significa? ¿Qué sucede? Cuando un trabajador se contagia de COVID, va al centro de salud, y el centro de salud está en la obligación de registrarlo en un sistema. ¿Ok? Una vez que lo registra, van a observar de dónde se contagió este trabajador. Si el trabajador declara que ha ido a trabajar, lo primero que van a hacer es ir al centro laboral, y lo primero que te van a pedir, si es que es un trabajador de riesgo, el grupo de riesgo que ya hemos escrito, es preséntame la declaración jurada por la cual él ha seguido el procedimiento para trabajar por medio presencial. Si no la tengo, no hay excusa de no tenerla. La norma va a entender que tú lo has coaccionado a ir a trabajar y la multa es muy, muy grave. Puede venir hasta en el cierre del local, centro de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mi recomendación, sé que pocas veces recomiendo esto, pero mi recomendación es que si tenemos un trabajador que está dentro del grupo de riesgo, por más declaración jurada que me firme, mejor que siga haciendo trabajo remoto. Es mucho riesgo el que estamos asumiendo como empresa en hacerle firmar la declaración jurada. Es mucho riesgo. Especialmente porque por más que el médico de seguridad y salud del trabajo diga que está controlado, sigue siendo personal de riesgo. Porque uno es de riesgo de diabético, por más controlado que esté, sigue siendo diabético. Los que hemos sufrido de asma sabemos que por más controlado que tengas el asma, siempre eres asmático. Porque en un cambio de temperatura muy fuerte comienzas a toser fuerte. Igual los hipertensos, ¿no? Por más controlada que tengas la hipertensión, siempre tienes que tener el máximo cuidado. Entonces siguen estado expuestos al virus. Entonces nosotros recomendamos, una recomendación es no usar esta vía. Recomendamos no usarla porque es muy contingente, es muy peligrosa. Si puedes seguir haciendo trabajo remoto, lo preferente es que sigas haciendo trabajo remoto. No recomendamos usar la declaración jurada en estos casos. Salvo pues que el trabajador, que el grupo de riesgo, sea pues el más capo, el non plus ultra, el super sabio de algún tema en específico, y que indefectiblemente tiene que estar en el centro de trabajo, porque no hay otra forma. Si es así, entonces la empresa tendrá que sopesar los riesgos que va a asumir contra la productividad que el trabajador pueda tener. Y dependiendo de eso, va a tomar una decisión, ¿no? ¿Va a aceptar o no va a aceptar la declaración jurada del trabajador? Pero si es un trabajador que pasa tranquilamente su trabajo por vía de trabajo remoto y no es indispensable que él esté presente en la oficina, en el centro de trabajo, recomendamos no aceptar la declaración jurada. Recomendamos no aceptar. Siguiente, por favor. Licencia con goce de haberes compensable. Se extiende la aplicación de la licencia con goce de haberes compensable hasta el 7 de septiembre. Igual, la licencia con goce de haber compensable, si ustedes se ponen a sumar, todavía hemos hablado del trabajo remoto.
Si no se puede aplicar trabajo remoto, ¿qué aplico? Licencia con goce de haber compensado. Ok, eso se puede extender hasta el 7 de septiembre. Ok. Los empleadores que otorgan licencia con goce de haber compensable, en el caso del sector privado, aplican lo que acuerdan las partes. O sea, ¿eso qué quiere decir? Como el nombre lo dice, la licencia con goce de haber compensable es una licencia que yo tengo que compensar. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es pagando por adelantado la pensión, perdón, la remuneración del trabajador, porque yo entiendo que más adelante él va a recuperar ese dinero que yo ya le pagué. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Pero la norma dice que en el Estado hay un parámetro entre privados, como es el caso de todos los que estamos aquí, entre privados, la compensación se hará efectiva con lo que acuerdan las partes. Con lo que acuerdan las partes. Pero ojo, dice, a falta de acuerdo corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. Eso quiere decir, miren lo importante de distinguir, que si yo no firmo un acuerdo hasta el 30 de junio, a partir del 1 de julio debería comenzar a compensar al trabajador. Entonces ustedes dirán, oye, pero si la licencia con goce de haber se extiende hasta el 7 de septiembre, ¿cómo yo puedo firmar un acuerdo de compensación que vence el 30 de junio, que debo firmar antes del 30 de junio? Así está la norma. La norma es clara. Dice que la compensación de horas debe fijarse antes del estado de emergencia nacional. Antes del término del estado de emergencia, que hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta el día 9 de junio de 2020, a las 16 horas con 40 minutos y 26 segundos, para ser claro, los que lo vean después en video, vence el 30 de junio. Hasta ahora. Vence el 30 de junio. Donde vamos a tener 105 días de estado de emergencia y de aislamiento social obligatorio. En caso de los trabajadores de grupo de riesgo, justo lo que hemos hablado hace un momento, los trabajadores de grupo de riesgo, el decreto urgencia 026, que no ha variado respecto a la extensión del estado de emergencia sanitario, la compensación se realiza una vez concluido el estado de emergencia sanitario. Entonces, ellos, los del grupo de riesgo, pueden firmar su convenio de compensación hasta el 7 de septiembre. Acá tenemos una distinción de dos tipos de trabajadores, ¿no? El primer trabajador es el trabajador que es normal, común y silvestre, que está con licencia con goce de haber compensable, que no ha empezado a trabajar en estas fases, asumamos que todavía sí con licencia con goce de haber compensable, y que tiene que firmar su convenio de compensación de horas, compensación de cómo va a compensar hasta el 30 de junio. Tenemos otro grupo de trabajadores, que es el grupo de trabajadores de riesgo, que ellos pueden compensar hasta el fin del estado de emergencia sanitario, 7 de septiembre. Dos grupos claramente diferenciados. Recomendamos, y segunda recomendación del día, recomendamos que se firmen los convenios de compensación lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hay muchos contratos que se van a vencer. Técnicamente, como ya hemos conversado en la charla de contratación laboral, contratación modal, que si no la han visto la pueden ver también a través del canal de YouTube, hay una causa objetiva por la cual le tengo que contratar o renovar contratos. Si esta causa objetiva no se aplica al caso, entonces el contrato sea desnaturalizado. Entonces, es probable que muchos contratos no se vayan a renovar porque la causa objetiva por la cual yo contraté ya desapareció. ¿No? No vamos a detallarlo porque sería entrar a la charla anterior. Pero eso va a pasar. Entonces voy a tener que cobrarme con la liquidación. Y ya se está dando el caso, porque ya ha venido el caso de muchas liquidaciones que están en negativo. O sea que al final el trabajador le termina debiendo a la empresa. Y no alcanza. Entonces es mejor de una vez ver la forma de compensar, ¿no? Ver la forma de compensar estas licencias, o sea, a ver, para tener claro el panorama respecto a nuestros trabajadores, ¿no? En el caso de trabajadores a plazo indeterminado es más simple, ¿no? En el caso de los trabajadores sujetos a plazo bajo modalidad, sí se enfrentan a algunas complicaciones por la misma naturaleza de la contratación. Siguiente, por favor.
acuerdos con los trabajadores. También lo que se ha extendido también es una forma de mitigar una forma de mitigar, no, una forma de compensar, tratar de ayudar para evitar el corte de la relación laboral, el corte de la relación laboral y de los pagos, es precisamente acordar con los trabajadores algunas medidas que ayuden a la empresa a tener mayor solvencia económica. Entonces, durante la emergencia sanitaria, vale, hasta el 7 de septiembre, los empleadores pueden modificar o establecer de manera escalonada turnos o horarios de trabajo entre sus trabajadores sin menoscabo del descanso semanal obligatorio. Por ejemplo, si antes tú tenías a tu trabajador que trabajaba de 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues habrá un grupo que ingresa a las 8, otro grupo a 8:30, otro grupo a las 9. Ergo, entonces van a salir, un grupo saldrá a las 5, otro 5:30, otro a las 6. ¿No? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Es viable. Eso que te ayuda a que tus trabajadores no estén expuestos dentro de un bus a la hora que se trasladan al centro de trabajo y se expongan a contagiarse. Sobre todo porque, como sabemos, cuando nosotros estamos expuestos a una aglomeración de gente, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos la ropa o desinfectarla. Y en muchos centros de trabajo no hay pues estos puntos de desinfección, no hay donde cambiarse o bañarse inmediatamente, ¿no? Después de estar expuesto a personas que presumiblemente tengan virus, porque no lo sabemos, cuando vamos a comprar o cuando vamos al mercado, etc. A estas alturas del partido es un poco difícil, pero si el trabajador todavía tiene vacaciones, tanto adquiridas como truncas, adquiridas o pendiente de goce o truncas, sería acordar que las tomen de una vez, ¿no? Que las tomen de una vez o que se utilice estas vacaciones para compensar las horas de licencia con goce haber compensado. Acordar mediante soporte físico o virtual la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, que ya lo hemos dicho, con la reducción proporcional de la remuneración. Vale decir, si a mí me pagan 2.000 mensuales por 8 horas diarias, por 48 a la semana, vale decir que si yo reduzco la cantidad de horas, debería reducir de manera proporcional la cantidad de dinero que yo pago. Entonces, por ejemplo, si yo voy a reducir la jornada laboral en un 20%, el sueldo debería bajar en una proporción igual. ¿Es una fórmula? Es una fórmula. Se puede aplicar hasta el 7 de septiembre, se puede aplicar hasta el 7 de septiembre. Otra es la reducción de remuneración simplemente. O sea, vale decir que por una causa ajena a la empresa, como es el caso de este COVID, yo no disminuya la jornada laboral, pero sí disminuya el pago. Entonces, lo que aquí estoy reduciendo básicamente es el pago de la hora hombre, ¿no? La hora hombre, que es el resultado de la división entre el sueldo bruto entre 30 y este resultado dividido entre 8. Es lo que gana el trabajador diariamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es bajar eso para, para bajar la cantidad de sueldo que tiene. Debemos recordar que en estas medidas, tanto de la disminución de horas que reduce remuneración como la disminución de remuneración únicamente, no puede ser por debajo del mínimo, el sueldo mínimo vital. Y también recomendamos, por una cuestión de evitar contingencias, que los acuerdos en los cuales se reduce horas no sean menores a 4 y no transforman al trabajador en un trabajador a tiempo parcial. Bueno, como ya hemos conversado, los trabajadores a tiempo parcial son trabajadores que no tienen ciertos derechos. Y si yo tengo un trabajador que los ha tenido y de pronto le hago una reducción y le quito esos derechos, como el derecho a vacaciones o el derecho a protección contra el despido arbitrario, podría generarse una situación de hostilización laboral. Preferimos no utilizarlo, no atándonos a esto.
Ahora, cualquier otra medida que yo pueda adoptar siempre que permita cumplir el objetivo de mantener el vínculo laboral y el ingreso del trabajador, ¿no? Y esto descarta ya per se la licencia sin goce de haber, ¿no? Porque hasta antes que salieran todas estas normas, una de las soluciones que se planteaba era precisamente la licencia sin goce de haber. Oye, bacán, no vas a chambear, normal, hacemos una licencia sin goce de haber, tú no chambeas y yo no te pago, ¿no? Pero como vemos, la norma especifica que los acuerdos que yo voy a tomar tienen que tener básicamente dos grandes pilares. El primero es que debe mantener el vínculo laboral, que con la licencia sin goce de haber se mantiene, pero el otro es el ingreso del trabajador. O sea, cualquier medida que yo tome debe mantener el vínculo laboral y el sueldo del trabajador. En la licencia sin goce de haber no hay sueldo. Entonces, por eso nosotros decimos que en este momento, por la norma, toda la normativa que se ha dado, hacer licencia sin goce de haber se ha vuelto inviable. Bastante inviable. Dependiendo de los casos y dependiendo de cada situación, se tendría que estudiar si se va a asumir el riesgo o no se va a asumir el riesgo. Siguiente, por favor. Suspensión perfecta de labores. Acá sí, se extiende la aplicación de la suspensión perfecta de labores hasta el 7 de octubre de 2020. 7 de octubre de 2020. Bueno, antes de seguir, porque este tema es un poco más pesado, no sé, Dani, si hay preguntas. Invitamos que puedan hacernos llegar sus preguntas vía la plataforma del chat de esta vía, o los que nos están viendo vía nuestro canal de YouTube, también nos pueden escribir. Vamos a elevar todas las preguntas al expositor. Por ahora no tenemos preguntas, doctor Jorge. Ya, listo. Entonces, sigamos, porque este tema es un poquito más denso. La aplicación de la suspensión perfecta de labores, en la norma original, decía que la suspensión perfecta de labores se podía aplicar hasta 30 días después del término del estado de emergencia sanitario. Como había una extensión del estado de emergencia sanitario, entonces la facultad de solicitar suspensión perfecta de labores se extendió hasta el 7 de octubre. Hasta el 7 de octubre. O sea, yo podía mandar en suspensión perfecta de labores a mis trabajadores hasta el 7 de octubre. ¿Ok? Genial. Aquí la duda que cae es, si yo ya hice mi suspensión perfecta de labores, hice mi trámite, ¿puedo pedir una extensión de los criterios, o sea, de la suspensión del plazo? Mi criterio es que no. ¿Ok? Y es que no por las siguientes razones que voy a explicar. El Ministerio de Trabajo, el día 4 de junio, o sea, el mismo día que se amplió el estado de emergencia sanitario, sacó un comunicado que decía que las nuevas solicitudes de suspensión perfecta de labores que ingresen por plataforma virtual del Ministerio de Trabajo a partir del 5 de junio no podrán exceder el límite del 7 de octubre. Entonces se entiende, que todas aquellas que se ingresaron antes del 5 de junio no pueden excederse del plazo del 9 de junio. Es sencillo. El Ministerio de Trabajo ha dicho, no está regulado, pero yo lo he sacado un comunicado. Y eso es lo malo de legislar a través de comunicados y no de normas. Que todas las solicitudes de suspensión perfecta de labores que se den a partir del 5 de junio pueden pedir plazo hasta el 7 de octubre. Por lo tanto, todas aquellas que se dieron hasta antes del 5 de junio no pueden acceder hasta el 7 de octubre. Además, en la plataforma virtual no hay información sobre posibles ampliaciones del plazo de suspensión para solicitudes ingresadas en la plataforma virtual. No hay. O sea, no es que yo pueda ingresar y hay un link en el cual me permita a mí tramitar mi ampliación. Eso es lo que dice la norma. ¿Por qué yo considero que no va a haber? Primero, acá hay puntos a favor y puntos en contra. Primero, para el procedimiento de suspensión perfecta, tú lo primero que tienes que hacer es notificar al trabajador de la suspensión perfecta. ¿Okay? Una vez notificado al trabajador y válidamente certificado que el trabajador ha recibido esa comunicación de suspensión perfecta, tú lo que haces es pedir tu autorización al Ministerio de Trabajo.
¿Ok? Si yo fuera a ampliar el plazo, yo primero tendría que solicitárselo al trabajador, que me acepte, o sea, no que me acepte, sino informarle al trabajador, y después de informarle al trabajador tendría que ingresar mi solicitud. En ese trayecto ya se pasaron varios días, por lo menos un par más. Y nosotros sabemos que recién hace una semana, la SUNAFIL está comenzando a investigar los casos que ingresaron a la suspensión perfecta de labores. Y hasta ahora son 27.000. 27.000 aproximadamente empresas han solicitado suspensión perfecta de labores para sus trabajadores. Entonces, por eso, yo creo que no debería. Ahora, ¿por qué sí se debería? Porque la norma primigenia, la norma original de suspensión perfecta de labores, habla de un plazo máximo de 90 días. O sea, yo podría pedir suspensión perfecta de labores máximo 90 días. Pero como todos sabemos, la norma que salió en el mes de abril, no te daba 90 días de suspensión perfecta, te lo daba hasta el 9 de junio, que eran 85, si no me falla la memoria. ¿Podría pedir ampliar 5 días? Podría. Pero como digo, hasta ahora no hay ninguna plataforma, no hay ninguna forma de solicitarlo a través de la manera virtual. ¿No? Podría ingresar una solicitud a través de la mesa de partes, pero no hay procedimiento. Por eso creo que hasta ahora, salvo que después de esta fecha salga otra norma diciendo que se puedan ampliar las opciones perfectas que ya se hasta para el plazo de 90 días. No hay nada hasta ahora. Por lo tanto, hasta ahora yo no puedo tener si ya hice mi trámite de suspensión perfecta de labores, puedo pedir que se amplíe por un plazo mayor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Recordemos que para yo pedir suspensión perfecta de labores, hay dos criterios. O sea, dos criterios. Ahora, si yo voy a entrar a suspensión perfecta ahora, no la pedí el periodo anterior, lo voy a pedir ahora. Hay dos criterios. Por la naturaleza de sus actividades y por afectación, nivel de afectación económica. Entonces, el primero, por la naturaleza de sus actividades, básicamente se divide en dos. Que no se puede aplicar trabajo remoto. O sea, yo suspendo perfectamente porque el trabajador no se puede aplicar trabajo remoto. Y a su vez, no puedo compensar las horas recuperadas, no puedo compensar las horas, no puedo aplicar compensación de horas. Por ejemplo, ¿cuándo no puedo aplicar trabajo remoto? Cuando se requiere la presencia física del trabajador en las operaciones o cuando las maquinarias o herramientas solo pueden operarse a través del centro de labores. En el caso de maquinistas, choferes, caso de mozos, etc. ¿no? Ellos tienen que estar en el lugar, para poder, para poder operar la máquina. Ellos no pueden hacer trabajo remoto. ¿No? ¿Y por qué no pueden aplicar licencia con gozo de compensable? ¿Por qué no pueden recuperar las horas? Porque la jornada, la empresa cuenta con estos turnos que cubren necesidades a lo largo de 24 horas. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la manufactura, y tengo 3 turnos de 8, 3 por 8, 24. Eso significa que no hay forma de que lo de un turno haga horas extras para recuperar las horas. No hay forma, porque hay 3 turnos de 24. O sea, ampliarle significa que sacar a uno más. ¿No? Y además nosotros sabemos que cuando se trabaja más de 8 hay el cansancio, hay factores de aburrimiento, hay factores de dejadez que inician inmediatamente en el momento de accidente de trabajo. ¿No? Entonces, es necesario no hacerlo. Cuando la naturaleza riesgosa de las actividades, la extensión del horario pueda poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Vamos hablando de trabajadores que hacen trabajo en altura, los obreros, los albañiles, los choferes de buses provincial. Ellos no pueden hacer horas extras, ¿no? Porque el cansancio que ellos podrían asumir de las horas extras afecta negativamente a su salud o pone en riesgo la vida propia y de los demás. O cuando el horario de trabajo de atención de la empresa tenga restricciones legales, ya sean legales o administrativas. Por ejemplo, un mozo, al momento de ejercer su trabajo, él trabaja en el horario de atención del restaurante o bar que esté abierto.
Y todos saben que de acuerdo a las licencias municipales hay horarios de atención, o sea, tú puedes estar abierto no sé, pues, de 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, sabemos que el trabajador va a trabajar hasta las 4 de la mañana. No puede hacer horas extras. No hay horas extras. Entonces, como no hay horas extras, no puede él compensarlas, ¿no? Es complicado. Es complicado, ¿no? Entonces, no sé, pues, no tengo autorización para realizar trabajo nocturno. Entonces, no puedo hacer más horas extras, ¿no? Son casos muy específicos. Siguiente, por favor. Y por el nivel de afectación económica, que aquí sí ya habíamos hablado que es un cálculo matemático. Primero hay que calcular el ratio de masa salarial, o sea, cuánto me cuesta a mí mi planilla, dividirlo entre el nivel de ventas que yo obtenía en un periodo N, ¿no? Y se debe comparar ese ratio con el ratio del mismo mes del año anterior, de 2019. ¿Ya? Y eso tiene que darte un resultado, ese tiene que darte un porcentaje, se calcula el porcentaje. El porcentaje ya para meses de mayo posterior, estamos hablando ya de junio. Siempre acuérdense que el ratio de masa salarial se calcula con la remuneración del mes anterior a la entrega de vigencia de la suspensión perfecta. O sea, si estamos hablando de junio, si hoy día lo solicito, imaginemos que hoy día lo tramito, tengo que calcularlo con los ratios de mayo del 2020 y mayo del 2019. ¿Ok? Y sobre esos ratios hay una diferencia, sale un porcentaje. Entonces, como vemos en el cuadro de la derecha, los empleadores que adoptan la medida corresponde al mes de mayo posterior. Si son actividades que se encuentran permitidas, y aquí hay que hacer una diferenciación. Recuerden que ustedes, cuando se dio la norma de suspensión perfecta de labores, no había labores permitidas. Las únicas labores permitidas eran aquellas que eran indispensables para lo que era comercio, aduanas, distribución de comidas, farmacéuticos, etc., ¿no? La fase 1 y la fase 2 han comenzado a ampliar esas actividades permitidas, ¿no? Ahora, las del grupo 1 y las de fase 1 y la fase 2 ya son permitidas. Por lo tanto, ellos aplicarían a estos empleadores que se encuentran sus labores permitidas. Si son una MIPE, si la diferencia es mayor a 12 puntos porcentuales entre el ratio de masa salarial, digamos, de mayo de 2020 contra el de mayo de 2019, sí aplica la suspensión perfecta de labores. Si la diferencia es menor o igual a 12%, entonces no aplica. Si soy una empresa cuya actividad se encuentra permitida, ya sea porque estoy en la primera excepción o soy de la fase 1 a la fase 2, si soy una no pyme, o sea, cualquier cosa que no sea pyme, si la diferencia es mayor a 26 puntos porcentuales, entonces sí aplica suspensión perfecta de labores. Si es menor o igual a 26 puntos porcentuales, no aplica suspensión perfecta. Ahora, soy un empleador cuya actividad ahorita no se encuentra permitida de realizarse de manera total o parcial, ya sea por estado de emergencia nacional, por ejemplo, las actividades de la fase 3 o la fase 4, que todavía no están permitidas. Es más, en estricto, algunas fases del punto 2 todavía no están permitidas mientras tú no presentas tu protocolo. ¿Ya? Vamos a hacer así de complicada la situación para determinar esto, ¿no? Porque técnicamente tú tienes autorización de iniciar tus labores, ni bien inscribas tu protocolo. Vamos por ahí. Si soy una MIPE y no estoy autorizado a operar, la diferencia debe ser mayor a 8 puntos porcentuales. Si es menor o igual a 8 puntos porcentuales, no aplica. Si soy una no MIPE, que no está autorizada, la diferencia tiene que ser mayor a 22 puntos porcentuales. Y si es menor a 22 puntos porcentuales, entonces no aplica. Entonces, como vemos, ahorita hay que cruzar también, no solamente la extensión de estos impactos, sino de lo que está pasando. Por ejemplo, hasta el mes de abril o mayo, que todavía no se tenía claro qué actividades iban a empezar, y recuerdo mucho que lo hablábamos en nuestra charla de ese tiempo, no podíamos planificar nada porque no sabíamos realmente cuándo iba a terminar todo. Los empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas a realizar, ya sea
Los originalmente autorizados con el decreto legislativo decreto Supremo 044, 2020 PCM, o los que están en la fase 1 o la fase 2. Fase 1, fase 2, mire, y se está alargando el universo, deben estar en el primer cuadrante del empleador cuyas actividades se encuentran permitidas de realizar. Si es una NOMIP, la diferencia tiene que ser mayor a 26 puntos porcentuales. 26 puntos porcentuales. O sea que es una diferencia bastante alta. Hay que tener cuidado. Ya sea porque hay imposibilidad de realizar trabajo remoto, imposibilidad de trabajar por la naturaleza de la actividad, es imposible hacer trabajo remoto, o es imposible que pueda compensar, o por nivel de afectación económica de las tablas, los ratios, o una combinación de ambos, porque puede darse el caso, por ejemplo, de un restaurante, que por más que quiera, no puede quedarse horas extras porque la licencia municipal se lo impide. Y aparte tiene pérdidas, que es una NOMIP, cuya actividad todavía no está permitida, digamos, en el 100%, porque la actividad, por ejemplo, mira, por ejemplo, hay que examinar un restaurante, ¿entra en el primero o en el segundo? Pero la actividad de restaurantes no está permitida. Sí, pero sí está permitida por delivery. Qué interesante, dependiendo. Nos tenemos que ver dependiendo, oye, ¿hago delivery? ¿Voy a hacer delivery? No, no vas a hacer delivery, no hago delivery, o mi negocio no rinde para delivery. Por ejemplo, los bares, ¿no? Ustedes saben que el bar básicamente lo que gana es por trago que te vende. Entonces, que es así, ¿no? Ellos no van a hacer delivery, ¿no? Bueno, hasta ahora yo no he encontrado yo soy franco, no he encontrado alguno de estas empresas que estén ofreciendo tragos a delivery. Sería una actividad que no se encuentra permitida. Vemos que si es un restaurante, un bar-restaurante que sí está haciendo delivery, por ejemplo, podría ser una actividad que se está permitida y los parámetros están determinados de acuerdo al cuadrante que vaya a encajar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, especialmente por donde estamos, especialmente porque ya hay fases que se han activado en estos últimos 2 meses. Siguiente, por favor. No sé si hay preguntas hasta aquí, Dani. Sí, tenemos unas preguntas. Voy a comenzar con las preguntas que tenemos en el canal de YouTube. Agradecemos a las personas que nos están siguiendo. En YouTube nos pregunta el Piquerito Bar, si somos una empresa con menos de 20 trabajadores, no estamos obligados a tener un médico, ¿no? Nos preguntan. Si bien es cierto, no forma parte de la presentación del día de hoy, sin embargo, a su pregunta, en efecto, no están obligados a tener un médico contratado de manera permanente dentro de su estructura de prevención, control y monitoreo frente al COVID. Naturalmente que es recomendable que ustedes estén asesorados, sin embargo, sí están obligados a estructurar, a tener un plan de prevención, control y monitoreo, y este plan debe de estar, por supuesto que contemplado dentro de los 7 lineamientos que norma la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud con sus respectivas modificaciones. Es importante de que este plan tenga alguna visión desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de legal, por supuesto, porque debemos de buscar contemplar ambas aristas. De ser el caso, podemos nosotros ayudarlos en esta elaboración del plan. No es indispensable tener un médico, es recomendable que vuestro plan sí sea estructurado bajo ese enfoque también. Tenemos una siguiente pregunta. Doctor Jorge nos indica, el señor David Noriega
o sea, hay que presentar una nueva, la anterior caduca. Estamos entendiendo que su pregunta está en el contexto de la suspensión perfecta de labores, señor David, en el chat de YouTube. En el caso que quiera usted complementar su pregunta, lo puede hacer. Sí, o sea, entendemos eso. Sí le pediría lo mismo. Si vamos a suspensión perfecta, no es que caduque, sino que vamos a ver si está autorizado o no. ¿Cuál es el efecto inmediato de la suspensión perfecta de labores? Si el ministerio te autoriza y te dice que sí, o sea, no te autoriza, sino que te valida los criterios por los cuales tú has solicitado la suspensión perfecta de labores, todo el plazo que tú has decretado de suspensión perfecta es válido. Si te dijera que no, no es que no caduca. Lo que pasa es que el ministerio te castiga y te obliga a pagar todo el plazo de suspensión que tú has metido en suspensión perfecta de labores a tus trabajadores. Te tienes que pagar la remuneración. Si bien es cierto, la ley de procedimiento administrativo general habla de aplicación y caducidad del proceso administrativo, porque este es un proceso administrativo, por la forma en que está diseñado este procedimiento, vemos casi imposible que pueda caducar. Porque hasta por la propia naturaleza del pedido, debe ser expedido. Es más, si la administración no te responde en un plazo, hay el silencio administrativo positivo y se entiende que tu pedido ha sido validado. Entonces, vemos un poco difícil que caduque. Lo que uno puede hacer si es que quiere retirar el pedido, porque lo puedes hacer, tú puedes retirar tu pedido, lo que puedes hacer es básicamente solicitar un desistimiento de la pretensión y ya está, ¿no? Y lo retires, ¿no? Y listo. Con el cargo de que lo puedas volver a pedir en un plazo. Tenemos también unas preguntas en este mismo canal de chat. Nos pregunta el señor Valdés, ¿hay una información en la web donde indique que las empresas se les aceptó la suspensión perfecta de labores y a quienes se les ha denegado, a fin de no incurrir en falta o reintegro de sueldos y demás beneficios? A ver, esta pregunta es interesantísima porque se supone que cuando tú pides tu suspensión perfecta de labores, tú tienes que hacer un correo electrónico en donde te van a notificar todo. Entonces, la notificación debería llegar al correo electrónico que tú colocaste para para este procedimiento. Además, también está la casilla SUNAFIL. La casilla SUNAFIL funciona con la clave SOL. O sea que ahí debería llegar la notificación. Lo que SUNAFIL recomienda, y yo me adhiero a esa recomendación, es que se revise periódicamente tanto el correo electrónico que yo consigné como mi domicilio electrónico, así como la casilla electrónica de SUNAFIL. Dani, si me das un segundo, por favor, mi audífono se ha malogrado y escucho mal, voy a traer otro, dame un segundo, por favor. Ningún problema. Sin ningún problema, doctor. Vamos a aprovechar el espacio que el doctor Jorge nos está solicitando para poder habilitar un tema técnico. Mientras tanto, invitamos que puedan hacernos llegar las preguntas que tuviesen vía esta plataforma del chat. También los invitamos que puedan ustedes unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde todos los días difundimos las nuevas disposiciones laborales, fiscales, aduaneras, que el Estado viene disponiendo, viene decretando. Este es el código QR y ahí está también el link para que puedan ustedes unirse a este canal que tenemos. No sé si se me escucha bien, Dani. Se le escucha bastante bien, doctor. Perfecto. Disculpen, se malogró el otro, no escuchaba nada. No se preocupe, doctor. Listo. No sé si hay más preguntas. Permítame. Tenemos unas preguntas más, doctor. Dale. ¿El grupo de riesgo que labora en el Estado también debe solicitar su certificado a su empleador?
Sí, claro, pero ojo, recuerden una cosa, que la declaración jurada es si el trabajador voluntariamente quiere ir a trabajar, ¿no? El Estado no se está haciendo problemas. Si es de grupo de riesgo, no, ellos no lo llaman, hasta donde conozco. Tengo amigos que son de grupo de riesgo, bueno, uno tiene un IMC mayor a 40, bastante mayor a 40, y él ha pedido regresar y el empleador le ha dicho, no, tú no vuelves, tú no vuelves. Entonces ahí hay una complicación, ¿no? Pero sí, definitivamente si el trabajador voluntariamente quiere, el Estado también debería presentarlo. Aunque es muy probable que el Estado le diga que no vuelva. Nos pregunta la señora Patricia, para los trabajadores que recién empiezan a laborar, son nuevos, ¿se debe realizar los exámenes ocupacionales o se debe regularizar después de iniciados sus labores? Lo vamos ¿cómo se llama? A hablar en un ratito, porque lo teníamos ahí, vamos a verlo ahorita, en un momentito le vamos a responder Correcto, correcto. le vamos a responder, no se preocupe señora Patricia Ayala, le vamos a responder, no se preocupe. Tenemos también una pregunta del señor Valdés. Cuando una empresa hace ventas por delivery, ¿anula la suspensión perfecta de labores? No. A ver, vamos a explicarlo. Miren. No es que anule la suspensión perfecta de labores. O sea, si tú has suspendido perfectamente las labores, significa que los trabajadores o no pueden hacer trabajo remoto, o hay un nivel de afectación económica que te impide mantenerlos, ¿ok? Asumamos, y en el ejemplo que pusimos es asumamos que soy una empresa que hace delivery y está en la disyuntiva de aplicar o no aplicar suspensión perfecta de labores. ¿Ok? Entonces, en el cuadro anterior hablábamos de actividades que están permitidas, actividades que no están permitidas. Entonces, si yo me paro al medio y digo, si me voy por el nivel de afectación económica, ¿qué porcentaje debo utilizar para acreditar la suspensión perfecta de labores? Si soy una actividad que hace delivery, entonces debo ir por el primer cuadro, de las empresas que están permitidas su actividad. No sé si es el siguiente. Por favor, ¿podrías poner el cuadrito para poderlo explicar, Dani? Creo que es dos diapositivas más adelante. Es el siguiente. No, más adelante. ¿Dónde están los cuadritos? Más atrás, entonces. Siempre me confundo. Está después de suspensión perfecta de labores. Es un cuadro que está después de suspensión perfecta de labores. Ese cuadro. Eso, para poner el ejemplo, si vemos el cuadro en la derecha, vemos que ese cuadro está en el rubro empleador, está dividido en dos. Empleadores cuya actividades se encuentran permitidas y empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas. Entonces, si yo soy una empresa de delivery, que hace ventas por delivery, soy una actividad, mira, digamos que soy un restaurante que vende por delivery. Por lo tanto, ¿soy una actividad permitida o no permitida? Soy una actividad permitida. Entonces, si soy una actividad permitida y soy una MIPE, entonces mi diferencia debe ser mayor a 12 para yo poder aplicar la suspensión perfecta de labores con los ratios que hemos explicado. En cambio, si soy una actividad no permitida, o soy una no MIPE, una empresa más grande, entonces la diferencia tiene que ser mayor a 26 puntos porcentuales. ¿Ok? Si es una empresa que no hace delivery, que tiene una actividad que no está permitida, entonces tengo que tomar la segunda parte de la línea de empleadores, que dice que es una actividad que no está permitida de realizar. Entonces, como se dan cuenta, los ratios son diferentes. ¿Ok? Entonces, no es que una empresa que hace ventas por delivery anula la suspensión perfecta de labores. No es así. Lo que pasa es que si yo soy una empresa que hace delivery y me veo la necesidad de tomar la decisión de entrar a suspensión perfecta de labores, ¿qué ratio voy a tomar si es que yo voy a alegar nivel de afectación económica? Es lo primero que tengo que ver. Ahora, voy a invertir la pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasa si, si yo ya pedí suspensión perfecta de labores y ya puedo empezar a trabajar? Voy a hacer la pregunta al revés.
¿Puedo yo pedir que se deje sin efecto la suspensión perfecta de labores? Sí, puedes pedirlo. El efecto inmediato es que tienes que pagar las remuneraciones a partir de la suspensión atrás y tú a partir de este momento comienzas a trabajar en adelante. Sí puedes pedirlo. Sí es totalmente viable y factible y no hay ningún problema en hacerlo, ¿no? Dándole más o menos una vuelta a la pregunta si es que eso es lo que podrían pensar, ¿no? Bien, tenemos unas preguntas en nuestro canal de YouTube. Vamos a buscar atenderlas. Nos pregunta Mariela, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para cobrar el bono de los 760 cuando mi empresa ha solicitado la suspensión perfecta de labores? El primer punto es que esta suspensión tiene que estar autorizada por el Ministerio de Trabajo. Mientras no esté autorizada por el Ministerio de Trabajo, tú no puedes pedir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el subsidio? Es lo primero. Es lo primero. Lastimosamente la norma está así. ¿Por qué? Porque el subsidio van a ser los que han entrado en realidad en suspensión perfecta. Mientras no está autorizado, entre comillas, todavía no está en suspensión perfecta. Lo que puede hacer caso que no se autorice y se tenga que todo tirar hacia atrás. Y se tenga que pagar, ¿no? O sea, eso es cierto y verdadero, ¿no? Pero, asumiendo que tu empresa sí se le facilitó, no se facilitó, sino se le autorizó la suspensión perfecta de labores, lo que tienes que hacer es ir a la página de salud y solicitar el subsidio. Y ellos lo que van a hacer es cruzar información con el Ministerio de Trabajo para ver si tú trabajas, primero, si es una trabajadora que está en suspensión perfecta de labores, está en la lista de suspensión perfecta de labores remitida por el empleador y que el empleador ha sido autorizado para la suspensión perfecta de labores. Si se cumplen esos tres parámetros, entonces se te va a otorgar el subsidio hasta por 3 meses. Eso es lo que hay que hacer. Pero primero lo que tienes que esperar es que sea la suspensión perfecta de labores haya sido autorizada por el Ministerio de Trabajo. Bien. Tenemos una pregunta adicional. Bueno, acaba de hacer una repregunta que usted ya le respondió. Indica si estuviese aprobado cuáles son los pasos a seguir. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Es subsidio solo para los trabajadores que estemos en la nómina de la empresa que ha solicitado la suspensión perfecta? El subsidio solamente va a ser para los trabajadores que están en suspensión perfecta. Claro, no solamente es para la nómina de la empresa, sino para quienes están en la nómina de la empresa y que han sido parte de la suspensión perfecta. Es que la suspensión perfecta tiene dos grandes ítems, ¿ya? Dos grandes ítems. Puede ser una suspensión total, o sea, eso significa que a todos mis trabajadores los voy a meter en suspensión perfecta, o puede ser parcial, o sea, de mi nómina de trabajadores, solamente este grupo lo voy a mandar a suspensión perfecta. Puede ser una o puede ser las dos. Entonces, dependiendo de eso, si tú estás en la relación de trabajadores que están en suspensión perfecta, porque cabe la posibilidad que la empresa tenga una planilla, pero no todos hayan ido a suspensión perfecta. Puede ser. Es posible, ¿no? Está dentro de lo probable y la norma lo permite. Si tú estás en la nómina de trabajadores que están en suspensión perfecta y el ministerio ha autorizado esa suspensión perfecta, entonces ya podrías pedir el subsidio a partir de que ya se notifique porque SUNAFIL va a notificar a los trabajadores. Porque parte de los requerimientos que pides, los requerimientos que hace SUNAFIL a la empresa respecto a los trabajadores que están en suspensión perfecta de labores es su correo electrónico. Porque los trabajadores van a estar informados sobre todas las incidencias del procedimiento de suspensión perfecta de labores. ¿Okay? Entonces, si ya notificación que sí, realmente está en suspensión perfecta de labores, debes pedir a salud el pago del subsidio. El pago del subsidio. No sé si Dani hay alguna otra pregunta. Tenemos una pregunta, una repregunta del Pisquerito Bar. Con gusto la atendemos. Sí, Ahora que restaurantes pueden operar bajo la modalidad de delivery con servicio de terceros, Rappi, etcétera, ¿todavía tenemos que cumplir con un mínimo de 5 trabajadores en planilla o puede ser con menos? No entiendo la pregunta. Es decir, ¿es todavía
indispensable que los restaurantes deben de cumplir con aquel requisito de tener mínimo de 5 trabajadores, o puede ser menos, considerando que ahora pueden operar bajo la modalidad o del delivery con terceros. Mira, no, yo de verdad no tengo conocimiento de que hay un número mínimo de trabajadores para operar un restaurante con delivery. ¿Ya? Es una pregunta propiamente lo del que, sector. En estricto, aún no ha salido una modificatoria no. dicha disposición, ergo se sobreentendería que aún es exigible esta exigencia, ¿no? Ahora, si está hablando del número de trabajadores máximo de una MIPE a una microempresa, entonces ese número máximo, no mínimo. Si es por ahí, la microempresa pueden ser hasta 10 trabajadores. No, se refiere Entonces, propiamente a la situación en la que los restaurantes que podían empezar a reactivarse les exigían un mínimo de 5 trabajadores. Bajo no, en realidad, hasta donde tengo, como digo, desconozco si en realidad es un requerimiento, pero si la norma está y te piden 5 es 5, y hasta donde tengo conocimiento, ninguno de esos protocolos ha cambiado. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, Ahí es donde debemos de hacer énfasis, porque no podemos sugerir algo distinto a lo que todavía no ha sido modificado. Entonces, por ahora se mantiene. Vamos a darle el audio al doctor Edwin, quien tiene mayor análisis. Permítame. Doctor Mendoza, Buenas tardes con todos. lo escuchamos claro. A ver, todos sabemos, si estamos hablando del tema de restaurantes, que buenas tardes con todos, y estamos refiriéndonos al tema de lo que es el reinicio de actividades en la primera fase, hay una confusión general que se ha dado. Todos debemos recordar que más o menos el 8 de mayo se inició el tema de las actividades de restaurantes y efectivamente comenzaron con temas limitativos, primero con que tenían que ser 5 personas en planilla, montos de facturación anual mayores a 75 UITs, que es más o menos 315. Posteriormente, bajo la denominación de normas o disposiciones de complementarias, este monto se disminuyó, efectivamente generando, y estoy hablando de la resolución directoral 002-2020, el 17 de mayo, le hace en ese mismo mes, donde el monto de facturación pasó de 75 a 50 UITs, manteniéndose el tema de los personales a 5 trabajadores. Pero finalmente tenemos una última situación y nos estamos refiriendo a la resolución directoral 006-2020, que es una segunda disposición complementaria del 23 de mayo. En esta situación, ¿qué nos coloca? Estos temas de disposiciones complementarias debemos entenderlo como modificaciones. Si originalmente teníamos un monto de cuáles eran las personas que tenían que ingresar o cuántos eran los trabajadores, de acuerdo a esta tercera disposición, y ya estamos ya 23 de mayo, ya casi acabando el año, nos va a diferenciar dos tipos de situaciones, las personas naturales con negocio y las personas jurídicas. En el primer punto nos van a señalar la exigencia de la licencia de funcionamiento y el RUP, y evidentemente contar con tu plan de vigilancia. Y para las personas jurídicas, similar, pero con la idea de tener un inscrito dicha personería jurídica en la SUNAR, que es bastante lógico los motivos de la misma. Entonces, ¿qué es lo que a la consulta que va a situarnos? Si yo tengo menos trabajadores de los que originalmente se mencionaron, puedo inscribirme, puedo ingresar con esta nueva complementación, y yo me estoy refiriendo al tema del 23 de mayo con la resolución directoral PROCE, efectivamente sí se puede. Evidentemente, si estamos hablando de una MIPE, entendemos que una MIPE mínimo tiene un trabajador en planilla. No puede darse una MIPE donde no haya trabajadores. Es una exigencia de esencia de las MIPEs. En ese mismo sentido, y tomando en cuenta eso,
¿cómo yo puedo saber si calzo o no calzo? La forma más práctica es entrar a la página del produce y colocar su número de RUT. Y automáticamente se tendría que validar el trámite. Pero debe recordarse que al activar esta situación tienes que tener ya de antemano el tema del protocolo, lo que la norma llama Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, si bien es cierto, para aquellos que estamos viendo este tema de las reactivaciones de empresa, tenemos que darnos cuenta de que las últimas modificaciones que se han verificado, tanto para el tema de restaurantes y afines, como también se ha dado para textiles, comercio electrónico y otras modificaciones que se han dado, han flexibilizado el desarrollo original. Entonces, tengamos en cuenta, y eso sería bueno ya en cada caso en particular, cuáles son las modificaciones, porque primero, si bien como en el caso de restaurantes que ha sido el que ha tenido más modificaciones, se ve drásticamente este cambio de requisitos, hay que tomar en cuenta que todas sí o sí van a necesitar el tema de la licencia de funcionamiento, tema que aprovecho de comunicar que se va a desarrollar el día de mañana, que es un tema muy importante porque todas las empresas que se reactivan necesitan la licencia de funcionamiento. Y adicionalmente a ello, tienen que tener el tema del plan de vigilancia, o lo que todos conocemos coloquialmente como protocolo. Tomando en cuenta esos elementos, la empresa a la fecha de ahora, como en el caso de los restaurantes, puede realizar ese tipo de actividades. Ello evidentemente complementado con las normas y la exposición que efectivamente está desarrollando puntualmente el doctor Jorge Rodríguez. Esa era toda mi intervención. Muchas gracias, doctor Mendoza. Gracias, Edwin. Vamos a repasar si tenemos algunas preguntas adicionales. La pregunta, bueno, que tenía que ser 5 para tener autorización de delivery, hemos buscado ya absolverla, espero que haya sido respondida. Tenemos algunas preguntas adicionales en el canal YouTube, Pisquerito Bar. Si tiene algunas preguntas adicionales, por favor, no deje de escribirlas, con gusto de poder atenderlas. Doctor Jorge, nos preguntan también, una empresa que se acogió a la suspensión perfecta, la autoridad administrativa se le venció los 30 días hábiles que tuvo para verificar. Vencido ese plazo, puede verificar de todas maneras, ya que de acuerdo a ley tiene 7 días hábiles para dictar la resolución. A ver, una vez que yo presento mi solicitud, a partir de esa fecha tiene 30 días hábiles para verificar. Eso lo hace la SUNAFIL. Entonces, más o menos sacando cuentas, si yo hubiese pedido, ahora vamos a sacar una cuenta rápida, el 1 de mayo, 1 de mayo fue feriado, el 5 de mayo, 30 días se vencerían pasado mañana, más o menos. Okay. Entonces, mira, y lo pedí el 5 de mayo. O sea, más o menos vencería más o menos 12, y de lunes a viernes. Entonces, más o menos sería 12. ¿Ya? Pero asumiendo que ese es el caso, ¿no? Que son 30 días hábiles y que no hay resolución, entonces básicamente ya lo tendría listo por servicio administrativo. Después de esos 30 tiene 7 para notificarlo. O sea, digamos que todavía tendría 7 más para notificarlo. Asumamos que el día de hoy se vencen los 30 días, ¿verdad? Para hacer el ejemplo práctico. 1, 2, 3, 4. El 16 tendría que notificar a la empresa más tardar el resultado. Ahora, lo que ha hecho SUNAFIL, en el 99% de los casos, es solicitar a los que han pedido suspensión perfecta de labores que remitan algunos otros documentos. En el 99% de los casos. Por eso recomiendo que se revise el correo electrónico, el cual se dejó como notificación, o la casilla SUNAFIL que se activa con la clave SOL. Y en especial cuidado revisar el spam.
Porque puede darse el caso de que el correo electrónico haya llegado y se haya ido al spam. Y de acuerdo a la ley LPAG, a la ley del procedimiento electrónico general, este tipo de notificaciones se dan por hechas el mismo día que llegaron a la casilla electrónica. Y si tú no lo revisaste porque fue al spam, ya es problema tuyo. O sea, recomiendo, porque lo que ha hecho Sunafil no se ha hecho problemas y lo que ha hecho es pedirle a todo el mundo más información. Entonces, me parece un poco raro que, o sea, puede darse el caso, no digo que no, pero puede ser un poco extraño que Sunafil no haya, ¿cómo se ha manifestado nada durante este plazo? Es más, ha mandado hasta cartas circulares, ha mandado correo electrónico, varias cosas. Eso verificar. Pero en el supuesto de que no haya habido, y ya se venció el plazo, tenemos que esperar el plazo de 7 días. Una vez vencido el plazo, si no contesta, se da por aceptada la suspensión perfecta de labor. Por servicio administrativo positivo. Y tenemos una última pregunta, doctor Jorge. ¿Las empresas pueden aplicar periodo de prueba durante este estado de emergencia? Y, si lo aplican, ¿hay consecuencias para la empresa? Poder aplicar periodo de prueba, pueden aplicar periodo de prueba. No hay problema. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es el periodo en el cual el empleador ve si las capacidades y lo que él ha visto en el currículum del trabajador realmente se acopla a la empresa. Ahora, en estricto, yo tendría que ver en realidad el desempeño del trabajador, ¿no? Han habido casos en que, es que depende, o sea, vamos a ver, el caso A, es un trabajador que ya venía trabajando antes de la cuarentena, y entró en la cuarentena y todavía está en periodo ¿cómo se llama?, de periodo de prueba, y se le aplica. En ese caso yo creo que sí, que no habría problema porque se ha visto el desempeño de su trabajo en un ambiente normal. ¿Qué pasa si durante, cosa que es un poco difícil, pero que justo entró el mismo 15 de junio, 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, el mismo 15 y no se ha visto? Yo recomendaría tener la precaución de guardar por lo menos un reporte de su desempeño para aplicarle el periodo de prueba, ¿no? Si es que se contrató al trabajo dentro de este periodo de cuarentena, cosa que el caso es complicado, no ha habido muchos trabajadores que hayan sido contratados después de que inició la cuarentena, ¿no? Cosa que el caso sería más probable sería el primero, ¿no? Que empezó empezó pues 10 de marzo, 11 de marzo, ¿no? 11 de abril, 11 de mayo, 11 de junio. En ese caso, yo creo que sí podríamos aplicarlo sin ningún problema. En el caso de la suspensión, en el caso del mismo estado de emergencia también, pero yo recomendaría tener de todas maneras un reporte y en la carta que se le vaya a dar al trabajador explicar los motivos por los cuales se está aplicando se está aplicando el periodo de prueba. Pero de poder aplicarse se puede aplicar. Con esas precauciones no debería haber problema. Bien. Han sido las preguntas. Invitamos que si es que tienen alguna consulta adicional, no duden en escribirnos. Podemos continuar, doctor. Pasamos con la siguiente, por favor. En la siguiente. Esa es la siguiente, porque esa es la anterior. Siguiente de esa. Suspensión de obligaciones de seguridad y salud de trabajo. Eso es lo que nos preguntaba la señorita o señora Patricia Ayala. Se extiende la suspensión de las obligaciones de seguridad y salud de trabajo hasta el 7 de septiembre. A ver. Durante la emergencia sanitaria se suspenden los exámenes médicos preocupacionales en actividades de alto riesgo, excepto cuando no se haya efectuado en el último año. Y eso creo que va por la pregunta de la señorita Patricia. Si son actividades de alto riesgo, se suspende. Y quedan suspendidos los exámenes médicos ocupacionales periódicos, ¿no? Si hay un personal periódico, también se suspende.
y la vigencia se prorroga durante el plazo del tiempo, ¿no? Ahora, si es un personal nuevo, no hay centro que lo pueda atender. Por lo tanto, no se podría hacer un examen médico ocupacional ahorita. Entonces, queda suspendido. Siguiente, por favor. En efecto, las auditorías del sistema de gestión de seguridad en el trabajo que todas las empresas deben tener, quedan suspendidas durante la emergencia sanitaria. Eso quiere decir que la emergencia queda parada hasta, la obligación de la auditoría es hasta el 7 de septiembre. Una vez culminada este estado de emergencia sanitario, que hasta ahora es el 7 de septiembre, en el receso de auditorías dentro de los 90 días calendarios siguientes, hasta el 9 de diciembre. El plazo máximo de 15 días posteriores a la emisión del informe de auditoría deberá ser presentado a la autoridad competente, ¿no? Al ministerio. Entonces, para redondear, si tienes una actividad de alto riesgo y no es obligatorio el examen, si eres un trabajador nuevo, tampoco es obligatorio, pero sí recomendamos que el examen se haga ni bien se regularice la situación. Igual, si hay exámenes ocupacionales que deben hacerse este año y no se van a hacer, no hay problema, por esa emergencia se programan los del año anterior, ¿no? Las auditorías del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo deben, efectuarse entre los 90 días calendarios siguientes a terminar el examen sanitario. Y si tengo un comité de seguridad en el trabajo que su mandato venciera durante la emergencia sanitaria, se prorroga automáticamente hasta el término de este. ¿Ok? O sea que si digamos que mi comité de seguridad del trabajo vencía mandato el 1 de abril, por decir cualquier cosa, se prorroga automáticamente hasta el 9 de junio, hasta el 9 de junio. Y de ahí automáticamente hasta el 7 de septiembre. ¿Ok? La pregunta aquí cae es, ¿y qué pasa si no tengo un comité de seguridad en el trabajo? O nunca lo tuve. Sería bueno escoger uno. Es el momento de escoger uno, porque, ¿cómo se llama? Esta es una falta. Como ya habíamos hablado, en una falta muy grave. En las demás charlas, esto no debería pasar. Ya todas las empresas deberían tener su comité de seguridad en el trabajo. En el caso que tenga más de 20 trabajadores, en el caso que tenga menos de 20 trabajadores, debería tener su supervisor de seguridad en el trabajo, ¿no? Espero haber respondido con eso la pregunta de la señora Ayala. Y nada, pasamos al siguiente. Plan de recuperación para pymes. Es un tema nuevo. Por el impacto de la extensión del estado de emergencia sanitario, hay unas pymes que no han podido cumplir con el pago de ciertas obligaciones. ¿Ok? El plan de recuperación se aplica hasta el 30 de junio. Entonces, tienen hasta fin de mes. ¿Qué es el plan de recuperación? Es aplicable por única vez a las micro y pequeñas empresas, las medianas. Y consiste en la reprogramación del pago de obligaciones sociolaborales adeudadas al trabajador que se hayan generado en el periodo comprendido desde el inicio del estado de emergencia hasta su culminación. O sea, si yo tengo una obligación sociolaboral, llámese CTS, llámese pago de vacaciones, etc. Desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio hasta ahora, yo puedo solicitar a la SUNAFIL un plan de recuperación. ¿En qué consiste este plan de recuperación? Es en la reprogramación de ese pago en los próximos 12 meses. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos que la norma me pide para ingresar a ese plan de recuperación? Primero, no haber incumplido las limitaciones en el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas. O sea, vale decir que yo no haya obligado a mis trabajadores a ir a trabajar cuando no era su obligación hacerlo. ¿Ok? Acuérdense que todos estamos en un aislamiento social obligatorio. La empresa no debe haber obligado a sus trabajadores a terminar a violar ese requerimiento de ley. Y segundo, no haber aplicado suspensión perfecta de labores. Si ha aplicado suspensión perfecta de labores, ya no puede adecuarse al plan de recuperación para MIPYMES. Es una restricción. Siguiente, por favor.
La suscripción del plan de recuperación implica un reconocimiento por parte del empleador o empleadora, trabajador o trabajadora, de las obligaciones sociolaborales pendientes de pago que se encuentren comprendidas en el referido documento. O sea, va a haber un documento en el cual nosotros vamos a pactar con nuestros trabajadores la reprogramación de estos pagos, así como su compromiso de efectuar el pago en esa obligación en un plazo máximo de 12 meses posteriores a la suscripción. O sea, básicamente este plan de recuperación te da un año para que tú puedas, ¿cómo se llama? Puedas cumplir con esas obligaciones. Este plan de recuperación es autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, o sea, por SUNAFIL. La solicitud del empleador y con acuerdo del trabajador. O sea, yo, empleador, le solicito a SUNAFIL el plan de recuperación y el trabajador tiene que estar de acuerdo con este plan de recuperación para que pueda ser validado. El incumplimiento total o parcial de los pagos contemplados en este plan constituye una infracción muy grave, ojo, muy grave, y habilita a la Autoridad Inspectiva de Trabajo, SUNAFIL, a iniciar acciones de fiscalización y sanción relacionadas con las obligaciones sociolaborales que quedan pendientes de pago. ¿Cuál es la primera ventaja de este plan de recuperación? Que SUNAFIL también se va a inhibir de realizar acciones de fiscalización sobre lo que está contemplado en el plan de recuperación. ¿Ok? El plan de recuperación. Entonces, ahí es una ventaja, sí es una ventaja para los empleadores, pero hay que tener mucho cuidado en el cumplimiento. Siguiente, por favor. Pero no todo está comprendido dentro del plan. O sea, no todo lo puedo meter dentro del plan de recuperación. ¿Qué no está comprendido dentro del plan de recuperación? La subsanación del pago de la remuneración del trabajador, el cual debe ser abonada la oportunidad establecida en las normas de la materia. O sea, yo no puedo meter a mi plan de recuperación mi obligación laboral el pago de remuneraciones. Yo debía haber pagado las remuneraciones. Entonces, primer punto, no. Y pues yo puedo subsanar obligaciones cuyo cumplimiento no devenga en infracciones muy graves. ¿No? Muy graves. Por ejemplo, pagar el sueldo mínimo, no tener un plan de seguridad en el trabajo, ¿cómo se llama? Y tantas otras porque son muchas. Me hubiera gustado poner el cuadro de infracciones graves, muy graves, pero son muchas y de verdad no nos iba a alcanzar el tiempo ni el PowerPoint para ponerlas, pero son bastantes. Mientras esta obligación no sea muy grave, no su cumplimiento, yo puedo colocar en el plan de recuperación para ti. De acuerdo a estas estadísticas, realmente pocas empresas se han acogido, porque la mayoría de empresas tienen problemas para pagar remuneraciones, pero existe la posibilidad. O sea, existe la posibilidad que se pueda acoger, y depende ya del planeamiento de cada empresa si es que quiere prorrogar los pagos de estas obligaciones sociolaborales en un plazo de 12 meses. ¿No? Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por esta charla. No sé si hay algunas más preguntas, tanto de YouTube como de nuestros queridísimos oyentes, y nada, estamos prestos a responderlas. Invitamos que puedan escribirnos. Vamos a estar unos instantes más por si tienen algunas preguntas adicionales. Estamos atentos a poder buscar atender todas sus preguntas, como les comentamos hace unos instantes al inicio de la presentación. Nosotros estamos a disposición de poder buscar apoyarlos, no solamente en la elaboración del plan de prevención, vigilancia, control y monitoreo del COVID, sino por supuesto también en atenderlos en los requerimientos que puedan ustedes tener en cualquiera de las especialidades laborales, tributarias, contractuales, aduaneras, que nosotros podamos acompañarlos. ¿Sí? Vamos a esperar unos instantes más, doctor, para ver si es que tenemos alguna pregunta adicional. Sí, no hay problema. Antes de dar como finalizada esta presentación. Vamos a esperar unos instantes más que puedan escribirnos. Invitamos que puedan escribirnos. Estamos
revisando tanto en el YouTube como en el Y dale, no hay problema. canal de YouTube de esta presentación. Invitarlos también que puedan ustedes acompañarnos en nuestras redes sociales. Estos son los links de acceso, los canales de acceso. Tenemos en todas las redes sociales algunos canales donde nos pueden encontrar. Aparentemente no tenemos más preguntas. Corresponde darle las gracias, doctor Jorge, siempre usted bastante claro, ha mostrado varios ejemplos. De ser el caso de que alguien nos tenga que hacer alguna pregunta, nos puede escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, vamos a buscar siempre atenderlos en el más corto plazo. Antes de terminar, doctor Jorge, tenemos una pregunta. Dime. Nos indica acá, la empresa reinicia sus actividades, el plan requiere la contratación de una enfermera, ¿puedo contratarla por servicios de honorarios o tengo que ponerla en planilla? Nos pregunta el señor Carlos Paringota. Bueno, señor Carlos, en realidad la norma te dice que tienes que contratar uno, pero no dice que la tienes que poner en tu planilla. Es más, tú podrías contratar una de esas empresas que ofrecen el servicio de tercerización de seguridad y salud y estarías cumpliendo con la norma, ¿no? Ya depende de la empresa. ¿Podría ser por recibo por honorarios? Yo creo que sí, porque en realidad no es un trabajo de menos de 6 horas, es muy puntual, es para un servicio totalmente específico. Sí, yo creo que no habría inconveniente en hacerlo, no lo veo contingente. Pero si usted decide colocarlo en su planilla a través de un contrato de emergencia, también es totalmente viable y es menos contingente aún así, ¿no? Pero no es necesario poner en la planilla. Es más, si puede tercerizar el servicio sería lo mejor a través de una empresa que se encarga de esto y genial, no hay ningún problema. Agradecemos, doctor Jorge, por vuestra exposición y por haber atendido todas las preguntas que se nos han presentado. Siempre atentos, buscar responder sus dudas. Muchas gracias, doctor Jorge. Antes de dar Listo, gracias. a usted, antes de dar por finalizada esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell y representante de EMPAR en Perú. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Bueno, muchas gracias, Jorge. Clara la exposición, como es de costumbre. Los esperamos mañana. Mañana y pasado tenemos charlas sobre licencias municipales y otras sobre el PAC, que es el programa de refinanciamiento acelerado concursal. Así que los esperamos mañana y pasado. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta esta hora y nos vemos mañana. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Le damos las gracias a todos los participantes. Muchas gracias por haber participado en nuestra sesión del día de hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor Carlos. Gracias.